Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. A través de la editorial nos invitaron a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde pues se presentó esta primera edición. Y bueno, lo que pues les queremos compartir es acerca de lo que queremos hablar y transmitir a lo largo de los años que hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a trabajar en el sector privado y de lo que representa para nosotros el talento humano. Yo quisiera empezar por comentarles acerca de la razón del título del libro, por qué se llama Talento Humano, Ritmo y Armonía. Y bueno, la analogía con la música tiene mucho que ver con esta parte de la sensibilidad que requerimos en actividades que pudiera parecer en una primera instancia que pues no tienen mucha relación la parte musical o la parte artística con el aspecto de el conducir y manejar una organización a través del talento humano de las personas. Lo que hemos descubierto es que en realidad en todos los procesos industriales, administrativos y de toda índole que se manejan en las organizaciones, todo tiene un ritmo. Los seres humanos pues tenemos un ritmo o biorritmos, como queramos decirles. Vivimos a través de ciclos cotidianamente y secuencialmente normalmente lo hacemos. Y el podernos incorporar y descubrir el ritmo que es el más apropiado para desempeñar nuestras funciones es uno de los aspectos fundamentales. La otra analogía, que es la armonía, es cómo logramos conjuntar una serie de variables y una serie de elementos que son los que conforman todo un sistema, si es que nosotros queremos ver de este modo a una empresa o a una organización, pues también requiere un aspecto muy importante de sensibilidad para saber cómo coordinar y que literalmente suene bien. Esa es una de las características de la armonía, que lo que hacemos suene bien. Y pues recuerdo una anécdota de un director de una empresa automotriz, en donde un día estábamos en su oficina, y las oficinas en estas empresas automotrices generalmente están pues donde está la línea de producción, ¿no? Dentro de lo que son las naves productivas. Y me dijo, Ulises, ven, acompáñame. Y salimos de su oficina, abrió la puerta y literalmente nos plantamos frente a las líneas de producción. Y pues con todos los ruidos de los fierros, de todo lo que se está produciendo, me dijo, ¿qué escuchas? ¿No? Y pues dedicamos unos segundos, ¿no? a escuchar lo que sucedía ahí. Y literalmente hay un ritmo en la producción. Hay un ritmo en la producción. Esta persona, pues de toda su vida que se ha dedicado a dirigir procesos de producción en la industria de autopartes, me decía que a veces él salía de su oficina, escuchaba cómo estaba la línea y sabía si la línea estaba trabajando correctamente o no, simplemente escuchándola literalmente. Y es tanta la compenetración que se tiene con este tipo de manifestaciones y estímulos que en verdad es de llamarnos la atención. A veces conocemos también en el entorno en el que nos desempeñamos profesionalmente que pues en verdad podemos distinguir cuando el ritmo de la producción va bien a cuando algo está fallando, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué este libro lo titulamos de esta manera, Talento Humano con Ritmo y Armonía, porque pues son dos factores que nosotros consideramos que tienen mucho que ver con esto. ¿Cuál es el ritmo al que queremos que sucedan las cosas? Y cómo logramos armonizar y lograr que se escuche correctamente todo lo que hacemos. Y bueno, como subtítulo dice herramientas probadas, ¿no? Metodologías y herramientas probadas, que nos han permitido, sobre todo, llevar a cabo esta parte en donde lo que nosotros hemos hecho pues, es compartir realmente nuestras experiencias, ¿no? Herramientas probadas de desarrollo humano para las organizaciones, ¿de acuerdo? Esa es la razón del título. Y bueno, son 4 capítulos, los que están ahí, desde una breve introducción,
Los recursos humanos con otro enfoque, queremos compartir una perspectiva distinta de lo que tradicionalmente nosotros conocemos. Un aspecto fundamental que consideramos es la salud laboral en las empresas. Sabemos que las empresas, como todo organismo, pues también tienen ciclos y que pues también se enferman las organizaciones. Y nuestra labor, ¿no?, como directivos o como asesores, pues es mantener la armonía que se refleja en indicadores como la salud laboral en las empresas. En el capítulo 3 hacemos una comparación con lo que otras empresas en el mundo están haciendo en este sentido. Y finalmente el capítulo 4, que se llama La empresa en transformación, es quererles compartir un modelo, prácticamente un master plan que nosotros hemos llevado, que le denominamos Sistema Integral de Desarrollo, conformado por 3 elementos, y que son una serie de proyectos y de actividades que nosotros pues llevamos a cabo hacia dentro de las organizaciones, y que bueno, en su mayoría son metodologías propias que hemos podido ir diseñando y desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Muy bien, y pues pasamos al capítulo 1. Queremos iniciar justamente con ese modelo, gracias, el de la gobernanza, que es una palabra que pues actualmente hemos estado escuchando mucho. Los modelos actuales de colaboración entre las empresas, el sector público y la academia, de algún modo nos exigen que hagamos un equilibrio importante entre las funciones, las aportaciones y las responsabilidades de cada una de estas 3 partes, ¿no? Los clústeres generalmente funcionan a través de esta mezcla, ¿no?, en donde la parte del sector público es muy importante, el gobierno propiamente dicho, con la serie de normas y leyes que ellos rigen y los recursos y facilidades que pueden ofrecer, la parte del sector privado, ¿no?, que es la empresa, y una parte fundamental pues es la academia, ¿no?, en donde pues el día de hoy, por eso les agradecemos que nos den esta oportunidad de compartir estas experiencias. Entonces, con este modelo de colaboración que generalmente pues asociamos con los clústeres, es como nosotros queremos partir. Definitivamente en ninguno de los 3 escenarios podríamos subsistir de manera independiente y requerimos precisamente esta colaboración. Michael Porter es uno de los autores, entre muchos otros, que han hablado acerca de estos modelos de gobernanza y de los clústeres específicamente, y de donde hemos tomado algunos de los principios que más adelante desarrollamos, ¿no? Y lo que tenemos aquí es cómo generalmente iniciamos nuestras intervenciones. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de un diagrama de ciclos. Autores como Peter Senge, a lo largo de su historia, pues han publicado una serie de libros en donde hablan acerca de la relevancia de lo que son las competencias organizacionales. Y una de esas competencias organizacionales es el aprendizaje. Y él propone que siempre iniciemos con un buen diagnóstico. Como cuando nos sentimos mal, pues lo primero que hacemos es acudir con el médico, y generalmente pues nos da las instrucciones de llevar a cabo una serie de estudios, ¿no?, radiografías, análisis, etcétera, y que eso le permite al especialista hacer un diagnóstico. Con la interpretación de esos datos que se tienen, el especialista en la salud humana pues hace un diagnóstico, nos propondrá un tratamiento, no sé, nos propondrá alguna serie de acciones que debemos tomar como para pues mantener los indicadores que nosotros queremos, ¿no?, en lo que se refiere a la salud. Con las empresas sucede exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, me permite, José Luis, aquí debe de haber un láser, entonces, gracias. Lo que nosotros en su momento hicimos es iniciar un diagnóstico sistémico con respecto a una de las variables que pues generalmente a las empresas les llaman la atención, es el tener técnicos calificados en sus procesos de producción. Y decíamos, ¿qué tanto se están generando pues los técnicos calificados para que realmente la empresa pueda llevar a cabo sus funciones y sus labores? Todo lo demás que vemos en ese diagnóstico son una serie de variables que influyen y que tienen un impacto en esta parte de lo que son los técnicos calificados. Es decir, si las empresas no tienen suficientes técnicos calificados, pues seguramente tienen que depender de tener mayor personal foráneo,
de una mayor inversión en lo que se refiere a la capacitación empresarial. Esto normalmente genera que haya mayores índices de desempleo en la región, y esto también hace que aumenten los costos de operación, disminuya la rentabilidad, las inversiones, el crecimiento industrial. Y si nos damos cuenta en estos diagnósticos, en estos diagramas de ciclos, se empiezan a formar estos ciclos que pues los podemos traducir como círculos viciosos o círculos virtuosos en función de los resultados que están causando. Si de pronto, por ejemplo, en este caso, dijéramos, pues para que las empresas tengan los suficientes técnicos calificados, requieren hacer una inversión muy alta, disminuir su rentabilidad, disminuir inversiones y disminuir el crecimiento industrial, pues estaríamos cayendo en un círculo vicioso. Por otro lado, podemos revertir esos efectos y si por el contrario tiene que invertir menos en costos, aumenta su rentabilidad, aumenta sus inversiones y aumenta el crecimiento, pues lo transformamos en un círculo virtuoso. ¿De qué depende que en realidad nosotros podamos cambiar esta simbología en todas estas variables? Pues depende de encontrar cuáles son esas variables que tienen mayor influencia y que tienen mayor impacto en todos los elementos que encontramos aquí. Entonces, una parte importante es cómo logramos fortalecer todo este proceso que es el que genera y ofrece técnicos calificados hacia las empresas, y por otro lado, cuáles son las estrategias, ¿no?, a nivel macro que nos van a permitir realmente que podamos contar con ese tipo de personal calificado. Esto es simplemente un ejemplo de lo que nosotros hacemos cuando iniciamos una intervención. Siempre iniciamos con un diagnóstico sistémico y las herramientas que nosotros usamos, pues es esta metodología, como les mencionaba, que autores como Peter Senge pues nos han empezado a compartir, que son los diagramas de ciclos. Una vez que nosotros identificamos cuáles son las variables en las que podemos trabajar, pues entonces ya iniciamos con lo que es un plan de acción. Otro de los ejemplos, este caso, es el particular de lo que encontramos en Industrias Norm en su momento, una de las empresas pues que es en donde normalmente hemos tenido la mayor oportunidad de aplicar, digamos, estas metodologías y estas herramientas, que aquí tiene que ver pues con lo que se refiere al clima laboral que había dentro de la organización, y son procesos similares. Algo que nos llama la atención es la cantidad de variables que encontramos generalmente aquí. Y la analogía en los diagnósticos es que en ocasiones un factor o una variable que en algún momento pudiéramos considerar que no tienen mucha influencia o mucho peso en los efectos o en los resultados de la operación de un sistema, finalmente puede ser muy trascendente, porque si no lo consideramos, la influencia que tiene, pues puede ser que todos los esfuerzos que estamos haciendo se reviertan, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de los diagramas de ciclos en donde nosotros usamos precisamente los diagnósticos sistémicos. Y caemos en pues algunas de las acciones que nosotros tenemos justamente propuestas y que tienen que ver como el reflejo de estos diagnósticos sistémicos, ¿no? Y aquí hay algunos de los rasgos relevantes de lo que necesitamos actualmente, de lo que la gestión pública nos pueda facilitar y que tiene que ver con el modelo de gobernanza, repito, que autores como Michael Porter nos han propuesto, ¿no? Una parte importante es el rediseñar las organizaciones públicas basadas en estructuras de empresas privadas. ¿Y por qué buscamos esto? Porque sabemos que la estructura de una empresa privada busca un máximo desempeño de su empresa, un mayor rendimiento de sus colaboradores y sobre todo que los indicadores con los que se evalúan, sin duda son indicadores muy duros, que nos dan cifras y datos concretos para ver el desempeño y que desafortunadamente no todas las organizaciones públicas tienen como parte de su funcionamiento. El siguiente pues es definir un marco de responsabilidades basados en resultados y orientación al cliente, es decir, finalmente la referencia más importante es qué tan satisfecho se siente el cliente con el producto o con el servicio que le estamos ofreciendo. Y esa debe ser en todos los casos nuestra referencia más importante. Nos tenemos que basar en sistemas de medición de recursos, objetivos y resultados muy bien definidos y que nos den claridad y sobre todo la certeza de qué tan eficiente estoy siendo. Si no podemos medir y evaluar la satisfacción de nuestro cliente,
pues entonces seguramente no estamos tomando las medidas necesarias. Y finalmente, este enfoque, como mencionábamos, del cliente proveedor, que tenga una autonomía de gestión, es decir, tenemos que dar cada vez más este empoderamiento a las áreas que nos conforman y que haya una verdadera autonomía en la capacidad de las tomas de decisión. Nuestra metodología se basa en 3 fases y como mencionábamos, iniciamos con un diagnóstico sistémico, en donde vienen aquí los pasos que hacemos. Posteriormente hacemos un diseño y hacemos la preparación de la intervención que vamos a llevar a cabo, y finalmente una parte fundamental es la evaluación del proceso. Si al final o durante la etapa en donde nosotros lo estamos ejecutando no podemos hacer una evaluación del proceso, pues entonces no tendremos la referencia importante de qué tan efectivos estamos haciendo en nuestro trabajo, ¿no? Por eso esta parte es fundamental. Al final, la evaluación de nuestro proceso de intervención. Y hemos creado nosotros una matriz que nos ubica de algún modo en cuáles de los segmentos que conforman una empresa nos vamos a intervenir. Nuestras intervenciones pueden ser a nivel de toda la organización, a nivel de un área o equipo de trabajo o incluso a nivel individual. Y lo manejamos en 4 diferentes niveles. Uno, a nivel de estrategia, otro a nivel de estructuras, a nivel de métodos y finalmente a nivel de la conducta. Y es como si nosotros de pronto llegáramos con un especialista y dijéramos, híjole, pues tienes un problema de tus articulaciones, entonces te recomendamos ir con el ortopedista, y a lo mejor si tu problema es que tu equipo no tiene una estructura suficientemente robusta y bien diseñada, pues a lo mejor tendremos que trabajar en definir los medios y los elementos destinados a las funciones de cada una de las áreas de la empresa. Entonces, son de algún modo nuestras áreas de intervención, porque obviamente no podemos hacer una intervención tan amplia en toda la empresa y tenemos que segmentar muy bien en cuáles de estos apartados es en donde vamos a llevar a cabo nuestra intervención. Por eso esto le llamamos matriz de áreas de intervención, y que una vez que hemos hecho el diagnóstico sistémico nos permite ubicar en cuáles de estas áreas precisamente vamos a llevar a cabo la intervención. Muy bien, y después pasamos al capítulo número 2, en donde uno de los puntos más interesantes es el aprendizaje que llevamos hacia dentro de las organizaciones. Consideramos que uno de los aspectos más importantes en la actualidad es el aprendizaje que hay en las organizaciones. Y nos gusta mucho, como para ilustrar este capítulo, una frase de este autor, Ari de Gees, que en su libro mencionó y lanza una pregunta y dice, ¿cuál es el factor diferencial más importante de las empresas en la actualidad? ¿Cuál consideran ustedes que en ese momento sea lo que distingue una empresa de otras? ¿Qué es lo que le da un valor agregado a una empresa de otra? ¿Qué creen ustedes que sea? Lo que en la actualidad le da un valor o que la distingue de las demás. ¿Qué creen que sea? Ok. Empezando por los colaboradores. Ok. La manera en que los trata. Muy bien, claro. Podría ser el factor humano, de cuál depende la actitud. Muy bien. ¿Qué más creen ustedes? La calidad de servicios. No se Muy nos bien. olvide con el micrófono, por favor, para Muy que bien. nos escuchen en línea. Gracias. ¿Algo más que ustedes consideren? ¿Cuál es la principal ventaja competitiva de las organizaciones actuales? Claro, muy bien. Es fundamental. Este autor, Ari de Gees, hace una reflexión y nos gusta mucho su frase. Textualmente dice, la principal ventaja competitiva de las organizaciones en la actualidad es aprender más rápido que las demás. Y si generamos este ciclo y si generamos esta cultura en donde la empresa, sus colaboradores aprendan más rápido que los demás, pues seguramente siempre vamos a tener una ventaja con respecto a los otros. En la mañana platicábamos acerca del talento
y acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos, y específicamente aquí en México, el ingenio, la creatividad, la innovación, para encontrar soluciones. Y tal vez lo que nos ha faltado es un poco de disciplina para documentar todo eso que hacemos, ¿no? Y a lo mejor eso nos pondría en otros niveles. Pero definitivamente la capacidad de aprendizaje es algo de lo que nos ha distinguido o de lo que nosotros en este libro nos atrevemos a mencionar, que es lo que puede diferenciar una empresa de otra, la capacidad de aprendizaje. Y para eso creamos estructuras y creamos algunas metodologías que nos han dado resultados sobresalientes y que nos llaman la atención. Y que precisamente uno de ellos, me voy a atrever a pasar hasta este caso, el caso de los Castores, que es una comunidad de aprendizaje que en su momento llevamos a cabo en Volkswagen, y de la cual pues el ingeniero José Luis Gallardo fue una parte muy importante, siendo él el director de producción del área de hojalatería. Él permitió crear estas comunidades de aprendizaje y bueno, pues él les va a platicar un poquito acerca de la historia de esta comunidad, José Luis. Gracias. Déjenme comentarles que cuando iniciamos todo esto veíamos de qué manera realmente nos podríamos distinguir dentro de la empresa automotriz para hacer las cosas diferentes. Y lo que encontramos fue formar una comunidad de aprendizaje de manera voluntaria y participando los miembros del área de hojalatería, que en ese entonces pues, éramos alrededor de unas 40 personas, 50 personas en las áreas de hojalatería con todos los modelos que en ese momento estábamos haciendo. Y lo que hicimos fue de qué manera podríamos aprender dirigido a la mejora de los resultados del área. Porque normalmente lo que sucedía en la empresa es, mándalos a capacitar, ¿no? Que se vayan a tal curso, llenamos tantas horas de capacitación, y nuestra meta eran 100 horas de capacitación por persona en el año. Y a veces los resultados pues no se logran, ¿no? Lo único que lográramos eran horas de capacitación, pero con poca aplicación. Entonces hicimos un cambio, generamos esta comunidad y lo que hicimos fue escucharnos, escuchar a los participantes y decir, ¿qué es lo que más te sirve a ti para poder enfrentar los retos del trabajo diario? Entonces nos llamó la atención porque uno de ellos decía, ¿sabe qué, ingeniero? A mí la verdad, siempre que pasa el director de todo el segmento, me pongo muy nervioso y no sé qué hacer. Y era textual porque hicimos la comunidad, le dimos un tema a presentar al frente y llegaba y estaba así. Bueno, pues el día de hoy voy a platicarles, les daba la espalda, regresaba y dijimos, ¿qué hacemos para generar en las personas la confianza de presentarse al frente y de presentar un tema que era lo que normalmente hacían todos? Eso lo tenemos dentro de la escuela de capacitación. Y dijimos, no. A la gente no la tratamos por lo que requiere, lo tratamos por lo que requiere la empresa y mándala que se vaya al curso de soldadura por resistencia, mándalo que se vaya al curso de soldadura 2, que vaya al de láser, también mándalo al curso de liderazgo situacional, pero no se sabe parar al frente. Entonces dijimos, vamos a empezar nosotros de manera independiente, fuera de lo que era la empresa, a hacer estas comunidades. Y empezamos a tomar temas, por ejemplo, del club de rotarios, de cómo hacían sus sesiones, de pasar al frente, de presentar un tema, de sentirse confiados. A veces eran temas preparados, a veces cuando íbamos avanzando les dábamos un tema, ¿no? Entonces, pues el día de hoy le vamos a pedir por favor a Luis García que se pase al frente y nos hable acerca de cómo se logran los atornillamientos dentro del área de montaje. Decía, pues, no sé, pero voy a tener que improvisar. La confianza que logramos con ellos fue excelente, fue excelente. Otra cosa que hicimos en las comunidades fue generar proyectos que aportaran al área a través de metodologías. Entonces pues, empezamos a tomar solución de problemas de las metodologías de Toyota.
Y luego tomamos las metodologías de la hoja A3, que si entran al internet, el A3 es algo universal, pero lo tiene Toyota. Y entonces lo que tiene es definir el problema, definir el alcance y los objetivos, definan cuál es la situación actual, cuál es la situación deseada, elaboremos un plan de trabajo, elaboremos y definamos cuáles son los indicadores a medir, y entonces nos vamos hacia adelante. Esta situación de darles a esa comunidad herramientas de solución de problemas, de proyectos ya un poco más complejos, nos ayudó tremendamente. Y otra cosa que también vimos fueron las presentaciones efectivas, que también estaban como parte de la academia, y nos decían, no, lo que quiero es que pases al frente. Nos decían, yo ya tomé el curso de ingeniero y lo que yo he aprendido acá supera mucho lo que nos dieron en la escuela. Entonces esto lo hicimos de manera paralela, ¿no? Porque también la escuela se enteró que nosotros estábamos haciendo esto. Este fue un equipo muy interesante. Quiero comentar que de este grupo que inició, al menos ahorita, yo estoy muy contento porque hay 3 directores, hay alrededor de unos 5 gerentes y gente que también está en el área de recursos humanos en una posición importante, y nos han dicho, lo que aprendimos en la comunidad ha sido mejor que lo que hemos aprendido en otra forma de haber hecho las cosas. Entonces fue muy interesante lo que vimos aquí. Lo que decía Ulises acerca de los modelos de Argyris y Schoen del aprendizaje organizacional de primer y segundo ciclo, lo que hacíamos era ver las premisas organizacionales, establecer las estrategias de acción, ver qué consecuencias se van a tener, si eran concordantes o discordantes. Claro, aquí lo que queríamos era que estuvieran un resultado acorde a, y luego si no, hacíamos un aprendizaje de un giro y otro aprendizaje de doble giro, que fueron modelos que fuimos formando. Y también vimos otra de las cosas interesantes, era el modelaje y en la preparación del líder dentro de las áreas. Lo que sí vimos es, el director puede estar metido en la parte estratégica, los gerentes también en la parte estratégica, algo operativa, pero nos dimos cuenta de la necesidad que había de preparar muy bien al coordinador, al que está directamente con su gente, con sus 15 personas, 50 personas, 30 personas, porque dentro de ellos es donde cargamos los resultados operativos y la relación que tiene con la gente. Entonces tuvimos que empezar a trabajar sobre, en estas comunidades también, y aparte dentro de la empresa, a trabajar sobre el liderazgo situacional, con lo cual estuvimos insistiendo y creo que funcionó muy bien, porque yo creo que estos mandos medios que tienen el contacto con todos los operativos empezaron a entender el trato directamente con la gente, ¿no? Ya no era, pues me llegaron unos chavos, ¿tú qué sabes hacer? Pues ponte a hacer las cosas y tú dile y ahí nos vemos, y se iban. Y finalmente lo que hicimos fue un modelo que se tomara en consideración a la gente para estar revisando cuál era su cuadrante y qué teníamos que hacer con cada uno de ellos. Pues llegamos al capítulo 3, que es el nuevo hacer de las empresas, y como decía Ulises, es realmente una referencia interesante de algunas empresas, entre ellas el caso del Silicon Valley, que es muy interesante en los Estados Unidos, y cómo realmente la innovación se fue dando dentro de este sector, con estas 3 empresas que tenemos aquí, y algunas perspectivas que me gustaría solamente comentarlas y tomar en cuenta para verlo en el libro. Un modelo que es referente al comportamiento del gerente. Me quisiera ir al capítulo 4 porque es donde viene realmente la aplicación de las metodologías aplicadas. Lo que sí es importante es estos 3 pilares de una conducta social responsable: el tener el saber, conocer lo humano desde la propia humanidad, entender de qué se trata aquello que se conoce, y hacer a la mano, disponer a los medios adecuados para realizar las acciones elegidas. Parece ser que se parece al método de los 4 pasos, ¿no? Porque también tratamos de que la gente primero sepa lo que va a hacer, y es decir, yo aplico los 4 pasos, te explico primero de qué se trata,
Segundo, yo ya lo entiendo y te lo demuestro. Te voy a pedir en el tercer paso que tú lo reproduzcas, yo te veo. Y en el cuarto paso voy a estar evaluando lo que estás haciendo y lo hacemos de la mano. Es algo muy parecido a los 4 pasos. Viene dentro del libro una tabla de comparación de lo que son la parte de las innovaciones en los 26 países miembros de la Comunidad Europea. Y dentro de estas, aunque no está Israel, Israel sigue siendo una potencia totalmente en el mundo y la referencia más importante respecto a innovación tecnológica en biotecnologías, armamento, etcétera, que supera, por supuesto, en lo que son patentes y modalidades, yo creo que todo lo que tiene Estados Unidos, Rusia y a lo mejor algún país de la Comunidad Europea. Y esto que es, que también vimos como un modelo para aplicarlo con estos mandos medios, es decir, y algo que hablábamos en la mañana en el programa de radio, es si realmente cuando la gente llega al trabajo, si yo elijo correctamente a la persona que va a trabajar, ¿no? Entonces, si hacemos un assessment, si vemos que esté apegado al perfil, y yo creo que mucho tiene que ver con la confianza que se genera entre uno mismo y los demás para lograr tranquilidad y esperanza. Creo que él tiene, y hablábamos también de las competencias, que lo vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo, el poder conciliar nuestras diferencias con todos los demás y generar satisfacción, el respeto, el saber escuchar, apoyar a la gente, animarlos y aceptarlos tal cual para poder lograr resultados dentro de la empresa. Este capítulo, y quise irme un poquito más rápido, es realmente el resultado de la implementación de estas metodologías que llevamos a cabo dentro de la empresa. Y bueno, pues Elisa, si tú quieres iniciar con el modelo. Nada más me gustaría comentar, desde aquí me escucho con respecto al tema de los castores. Fue un tema realmente relevante. Mencionar, si recuerdas, José Luis, que hubo una chica que estaba haciendo su carrera en didáctica, era una carrera nueva, nos pidió participar en la comunidad, entonces ella iba cada 8 días a las sesiones de los castores. De ahí documentó ella una tesis, con esa se tituló, y lo que nos dijo es que descubrió elementos muy importantes de lo que se obtiene como aprendizaje en las empresas, y que pues ella veía como una diferencia realmente trascendente el nivel de aprendizaje que se logra, no solamente en las comunidades, sino en las empresas en general, cuando tenemos la posibilidad de enfocarnos en una metodología bien ordenada y documentada. En su tesis, ya de titulación, mencionaba algunas aportaciones muy valiosas, y después algunas universidades invitaron a la comunidad a que hiciéramos las sesiones en sus campus, para que los alumnos y los catedráticos conocieran cómo es que funcionan estas comunidades de aprendizaje en las organizaciones. Entonces, nada más quería hacer el énfasis en este tema, porque sí nos parece que fue un momento muy importante, no solamente a la comunidad en sí, sino a lo que trascendió a los miembros de esta comunidad. Como decía el ingeniero Gallardo, una de las características de las comunidades de aprendizaje es que son personas que se reúnen por voluntad propia. Ellos deciden reunirse, ellos son los que definen sus horarios, los términos en cómo van a sesionar. Hay una libertad casi absoluta, y que hay que reconocer, no siempre es fácil que en una organización, que en una empresa como estas, faciliten eso. Se requiere una visión muy importante de sus directivos, en este caso el ingeniero Gallardo, que siempre ha fomentado, ¿no?, y auspiciado muy bien todo este tipo de desarrollos. Gracias a eso fue posible. Sabemos que no todas las empresas van a permitir que un grupo de 30 o 40 empleados tomen 1 o 2 horas de su tiempo laboral, que usen sus instalaciones, con un propósito que simplemente sea el compartir el conocimiento de cada uno de ellos y lograr un proceso de aprendizaje, pero de una forma más libre. No había un objetivo específico por mejorar un indicador, por aumentar la productividad, por reducir costos, no. Eran aprendizajes libres. Y lo más curioso es que algunos de los compañeros que de pronto compartían cuáles eran, digamos, sus aficiones,
alguien que le gustaba la pesca, nos platicaba de todo el ritual para pescar, ¿no? Desde cómo poner el anzuelo, el tiempo que había que esperar, por qué la parte emocional era importante para poder pescar. Dice, si estás ansioso, los peces no van a picar. Si vienes solo por perder el tiempo, tampoco van a picar, ¿no? Tienes que venir convencido de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces era prácticamente un ritual el que él nos compartía de su verdadera pasión por lo que representa la pesca. Y esos principios nos decía cómo él los ha aplicado en su vida, en su trabajo, en su puesto laboral y los resultados que él ha dado, ¿no? Entonces, el darse la oportunidad de compartir estas experiencias y estos conocimientos que en primera instancia pudieran parecer hasta superficiales para alguien, la suma de todo ello nos permitió crear metodologías, sistemas, herramientas, pautas muy valiosas que sin duda impulsaron de una manera sobresaliente el aprendizaje, ¿no? Entonces es una experiencia muy valiosa que en cualquier organización pues nos atrevemos a invitarlos a que las pongan en práctica, ¿no? Hay una serie de lineamientos muy básicos de las comunidades de aprendizaje, pero realmente los resultados que como organización se pueden obtener son de llamar la atención, y si en algún momento les podemos apoyar en algo compartiendo por lo menos nuestras experiencias, pues lo haremos con mucho gusto, pero son cosas muy valiosas. A partir de esta serie de aprendizajes fue cuando específicamente aquí en esta empresa, en Industrias Norm, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo un master plan que le hemos llamado Sistema Integral de Desarrollo, ¿no? Ahí está. Bueno, este Sistema Integral de Desarrollo, como comentamos en el capítulo 1, está basado en un diagnóstico. De ese diagnóstico hicimos un diseño, y de ese diseño este es realmente el resultado de lo que encontramos. Lo dividimos en 3 columnas: todo lo que refiere a la estrategia empresarial, a lo que es la estrategia organizacional y lo que es el desarrollo humano, que tienen que ir de la mano. Y lo primero que hicimos fue revisar si lo que tenía Industrias Norm como visión, misión, valores, normativa, estaba de acuerdo con lo que realmente la empresa quería, y nos encontramos con cosas que tuvimos que cambiar completamente, sesiones largas de 8 o 10 horas con todos sus directivos para modificar todo lo que fue visión, misión y normativa. De ahí lo que hicimos fue proponer una estructura organizacional que fuera acorde a lo que ellos estaban tratando de hacer, e incluso aquí en esta estructura organizacional implementamos todo lo que fue el Balance Scorecard. Todo lo que fue el Balance Scorecard. Fueron sesiones largas, Yo de hecho ahorita con diferentes departamentos estoy dando una refrescada con cada uno de ellos, porque alguna vez hubo rotación, alguien llegó, yo no le entiendo, ¿no? Te volvemos a explicar cómo se hace el Balance Scorecard, de dónde viene, cuáles son el tablero de objetivos de contribución, cómo se definen los indicadores y cuáles fueron los resultados. Mucho de lo que es la estructura organizacional, que también fue desde la estructura del organigrama y el balance, nos hizo llevar a lo que fueron iniciativas y proyectos, todos basados en el modelo A3 de Toyota, de las hojas A3. Generamos alrededor de 96 proyectos dentro de la empresa, todos han sido concluidos en este año, y de ahí nos fuimos también a definir un proceso de evaluación y seguimiento de los resultados del Balance Scorecard. En la parte organizacional definimos que para poder crecer a nuestra gente y poder llegar a las metas que queríamos, desarrollamos un modelo de competencias. Por eso hicimos un proyecto que se llama llevar al colaborador de su perfil es al perfil debe, porque también teníamos gente haciendo funciones en donde no estaban de acuerdo al perfil. Nos dimos cuenta, pues no tiene las capacidades. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los echamos para afuera o nos quedamos y los preparamos? ¿No? Nos quedamos y los preparamos. Entonces traemos un proyecto del perfil es al debe, con el cual generamos un modelo de competencias, ahorita lo vamos a ver con Ulises. También un proceso de formación laboral que tiene que ver con el diagrama del iceberg, y un programa de desarrollo en el cual ahora a cada persona, ya existe ahorita para cada uno de ellos en Industrias Norm, un programa que tienen que seguir basado
en lo que es el desarrollo de competencias y de acuerdo a su perfil. Todo esto está amarrado a la norma IATF, porque ahora para estar certificado, no solamente ya son las normas ISO o las normas internacionales, las BDA, sino ahora tenemos que hacer la IATF. Entonces en la IATF ya se reguló todo esto y se normalizó. Y por último, en la columna de desarrollo humano, hemos estado trabajando sobre un modelo conversacional, que es un diseño de Ulises, por cierto, para podernos comunicar adecuadamente, desarrollar todo lo que ha sido trabajo colaborativo, que hemos tenido ya 2 o 3 sesiones con todos ellos, de ahí llegar a algo en lo que este año queremos hacer, como es el liderazgo del líder modelador, que la persona sea el modelo de trabajo de sus seguidores y que realmente esté dentro de las líneas de operación, y un plan de sucesión. Bueno, pues adelante, Ulises. Sí, José. Gracias, José Luis. Y sí, ya desmenuzando un poquito a lo que se refiere este Master Plan, como lo hemos llamado, y particularmente el Sistema Integral de Desarrollo, pues veíamos que los mismos elementos que ya nos compartió José Luis, los encontramos en esta parte justamente, ¿no? Y de ahí se desprende esta primera parte, que es la visión, la misión y la normativa. Es fundamental que todas las empresas tengan una visión y una misión perfectamente definidas. Hay autores que nos dicen que todas las empresas tienen una visión, a veces no la tienen redactada, a veces no la tienen por escrito, pero si hacemos una investigación sabemos que todos en el fondo saben lo que cada quien quiere. Lo importante es que la compartamos. Si no compartimos justamente esta serie de visiones y aspiraciones, pues difícilmente podemos llegar a estos niveles. Y que sobre todo esto se traduzca en la normativa que la empresa está buscando, ¿no? Es decir, siempre necesitamos que haya un elemento que nos rija en cuanto al desempeño y al comportamiento. La estructura organizacional se basa en 4 dimensiones, que pues hablábamos que en este caso se está trabajando con lo que denominamos el Balance Scorecard, que empieza, ¿no?, por la dimensión de la rentabilidad, el cliente y crecimiento, los procesos y el colaborador. Y en cada una de estas 4 dimensiones tenemos diferentes metas que traducimos en indicadores del desempeño. Este no es un ejemplo, es la muestra real del Balance Scorecard de Industrias Norm, en donde se definen algunos de los indicadores que ellos buscan. En la parte financiera, lo más importante es elevar la rentabilidad. ¿Cómo se eleva la rentabilidad? Elevando la utilidad antes de impuestos, reduciendo costos y aumentando ventas. Después, en la siguiente dimensión, que son los clientes y crecimientos, hay una serie de metas, que son las que precisamente van a impulsar estos efectos, y a través de una serie de procesos de producción basados en los indicadores de los colaboradores, ¿no? Entonces es así como está estructurado este elemento que es el Balance Scorecard. Y bueno, también hablábamos de que hay una serie de iniciativas y proyectos que están enfocados a generar la rentabilidad de la empresa, el empoderamiento y la autonomía de las áreas que están colaborando y pues nuevamente el énfasis que nosotros mencionábamos hace un momento, a partir de lo que es el aprendizaje organizacional. Hablamos de esos 3 factores que son los que dan el equilibrio, ¿no?, a una organización, pues como un organismo vivo, que haya una evaluación de su desempeño basado en un diagnóstico, y eso pues nos va a dar esta salud empresarial que es la que nosotros buscamos. Y que bueno, pues sin duda se refleja también de manera individual en la salud de los colaboradores de la empresa. Quisiera compartirles, tomar unos minutos para compartirles esta experiencia. Cuando éramos parte de, o trabajamos con esta empresa automotriz, ¿no?, en Volkswagen, una empresa muy grande, parte de los seguros que ofrecen a sus colaboradores es el seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, en una ocasión me pidieron intervenir en este proyecto porque, pues curiosamente, los índices, o mejor dicho, los costos
que pagaba la empresa estaban subiendo, se estaban incrementando de una manera alarmante, y pues eran los costos más altos que se estaban pagando en ese momento en la industria. La razón pues era muy simple, que todos sus asegurados cada vez necesitaban más servicios de salud, más largos, más costosos, ¿no? y con un mayor tiempo de hospitalización y de gastos, etcétera. Y en verdad que empezó a ser alarmante, ¿no? Las cifras, casi el 80% de los asegurados en algún momento necesitaban servicios de salud, hospitales, medicinas, operaciones, intervenciones, ¿no? Y eso no es otra cosa más que el reflejo de la salud laboral en la empresa. El nivel de estrés que en ocasiones genera una empresa a sus colaboradores llega a ser tan extremo que se manifiesta de 1000 formas, ¿no? Entonces, este fenómeno que nosotros empezamos a identificar, para el cual nuevamente hicimos un diagnóstico, encontramos que la causa principal era el estrés. Y la manera en que los seres humanos que conformamos una empresa manejamos, hay quien lo maneja pues a su alcance, ¿no? Cada quien tiene una manera muy distinta de manejar el estrés. Desafortunadamente, estas medidas aparentes que solamente van al síntoma, no a la causa, pues generalmente empeoran las condiciones, y los resultados pues es que la salud física de los colaboradores estaba en un lugar ya alarmante. Algunas medidas que se propusieron, y bueno, me voy a atrever aquí a compartirles, decían, pues vamos a ponerles un gimnasio y un spa a los colaboradores, ¿no? Para que pues mejoren aquí su actividad física, se relajen un poco, ¿no? Y pues de manera sarcástica les decíamos, pues mejor pones su casa aquí adentro, ¿no? Si lo que quieres es que vivan aquí internamente, pues mejor aquí hacemos una serie de departamentos, condominios, y aquí que vivan todos, porque a veces eran jornadas de que 14, 16, 18 horas, fines de semana, días festivos, terceros turnos, los llamaban a media madrugada, ¿no? Para atender algo. Es decir, teníamos que romper ese ciclo. El seguir fomentando con medidas que simplemente suavizaban aparentemente ese problema tan grave de raíz, nunca lo iba a cambiar, nunca. Una de las medidas que se empezó a implementar es que era obligado que cada 6 meses fue en ese momento un chequeo médico, completito, ¿no? Después creo que fue cada 3 meses, ¿no? Eso permitió detectar en una etapa temprana algunos problemas graves, ¿no? Antes de que se convirtieran en padecimientos ya irreversibles. La otra fue la alimentación. Durante muchos años era casi el mismo menú para todos. Obviamente los compañeros técnicos en la línea de producción, por el desgaste físico, pedían comidas muy picantes, de mucha carne, de mucha proteína, porque su desempeño físico lo exigía. Pero para otras personas, pues digamos que no era lo más apropiado. Se cambiaron los menús, ¿no? Se hicieron intentos muy grandes por reducir las jornadas laborales, ¿no? No reducirlas, pero simplemente salir a nuestra hora, ¿no? Si nuestra hora de salida era a las 6, pues salía a las 6, ¿no? No a las 8, 9 o 10 de la noche. Tratar de hacer algunos cambios en ese aspecto que fueran realmente al origen del problema, no simplemente a los síntomas que estaban padeciendo. Y bueno, se logró disminuir, frenar en algún momento, revertir en algunos casos esos efectos, pero sí lo que les queremos compartir es que definitivamente la salud de una empresa, el primer indicador es que le hagan un chequeo médico a sus colaboradores. Ahí es donde vamos a ver qué tan sana es la empresa en la que estamos laborando, ¿no? Muy bien, y esto es una parte de eso, ¿no? Pues, en lo que se refiere a la evaluación, pues obviamente nos tenemos que basar en evidencias, con eso evaluamos el desempeño, con eso definimos el grado de efectividad que existe y damos un seguimiento. Y entonces llegamos al modelo de desarrollo de las competencias, ¿no? Y en la mañana mencionábamos que pues hay una serie de autores que han hablado acerca de las competencias laborales y cada quien prácticamente propone un modelo diferente. Nosotros proponemos trabajar en 3 niveles de modelos de competencias. Uno
son las competencias estratégicas. Y estas competencias estratégicas son las que tienen que ver con todo el desempeño de la organización hacia el futuro, orientados a la visión y externamente, ¿no? Y por eso encontramos aquí competencias como orientación al cliente, orientación a la meta, el pensamiento económico y el pensamiento sistémico, que consideramos son competencias que nos pueden dar los elementos necesarios para llevar una estrategia adecuada en nuestra empresa. Hay otras que denominamos intratégicas y tienen que ver con nuestra capacidad de liderazgo y dirección. Entre estas encontramos planeación de organización, toma de decisiones, entendimiento interpersonal y capacidad de comunicación. Y que prácticamente esto va definiendo el perfil desde nuestros líderes de proceso, desde nuestros coordinadores de producción, hasta los niveles directivos más altos. Y por el otro lado también encontramos competencias que denominamos de eficacia personal, como la integridad, la colaboración, la autoconfianza, el pensamiento analítico, la iniciativa, la flexibilidad, ¿no? Y hablábamos en la mañana pues de algunos aspectos como la integridad, la ética, que nos acordamos de un buen chiste que nos decían, oye, es que me dejaron una tarea de ética, y ya le encontraste, no, pero conseguí un libro pirata y le saqué copias, ¿no? Para hacer mi tarea de ética, ¿no? Entonces, bueno, de pronto confundimos el propósito de nuestras metas, de nuestros indicadores, con la forma de obtenerlo, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de competencias se volvieron tan valiosas y tan importantes para los colaboradores. Créanme que aspectos como la integridad, la iniciativa o la flexibilidad, híjole, son fundamentales en todas las organizaciones, no solamente en las empresas. Y bueno, desarrollamos un modelo. Les voy a pedir que con mucha imaginación vean esto como un iceberg, en donde, bueno, la analogía de un iceberg sabemos es que pues solo la punta se asoma, ¿no? Y esa pequeña punta que se asoma sobre el nivel del mar, lo que nosotros podemos distinguir de un colaborador son sus habilidades y sus conocimientos. Eso sí lo podemos ver, ¿no?, en su desempeño. Pero en el fondo hay algo muy importante que son las conductas. Y en muchas ocasiones no sabemos a qué se refiere que una persona en algún momento se conduzca de un modo y en otro de una manera totalmente diferente. Como organización, lo que sí debemos hacer nosotros es que en cuanto el colaborador llega a la empresa, pues definirle la instrucción de trabajo que él va a desempeñar, habilitarlo, ¿no?, en esas funciones y también hacer un proceso de capacitación. Algo que nos ha funcionado muy bien es la formación. Y por ejemplo, en este caso la formación dual, que lo que permite que el alumno, mientras es alumno activo de su institución, acredite sus materias yendo a la empresa en lugar de ir a la escuela. Y entonces, de acuerdo a ese plan de actividades que hace dentro de la empresa, es como le van asignando sus calificaciones en la empresa. En este caso, pues parece que la formación dual es una alternativa muy valiosa. Y después viene el desarrollo, tomando el desarrollo como una parte mucho más humana, más allá del perfil o del rol que él lleva a cabo en su empresa. Y finalmente hablamos de la educación, que pues no solamente corresponde a la empresa, ni siquiera a la escuela. Prácticamente esto pues empieza en la familia, ¿no?, nuestra educación. Entonces son todos estos elementos con los que nosotros consideramos que podemos llevar un proceso de formación mucho más amplio y completo. Y quisiera detenerme un momentito en esta lámina que pues es el resultado de todos los años de trabajo y de investigación que hemos podido llevar a cabo en colaboración con algunas instituciones académicas y con empresas. ¿Cuál es la efectividad de los métodos de aprendizaje organizacional formal? Y lo podemos dividir en dos aspectos: estos métodos estáticos y los métodos dinámicos. Y a lo mejor variando en uno o dos porcentajes estos niveles, de lo que sí estamos seguros es que si solamente leemos, el porcentaje de aprendizaje es como del 10%. Es muy bajo lo que nosotros podemos realmente aprender simplemente leyendo. Y si nos lo aprendemos de memoria, pues peor, ¿no? El siguiente nivel es escuchar. Y nos dicen que está alrededor de un 14-15% lo que nosotros podemos aprender cuando escuchamos.
y cuando escuchamos realmente, porque el oír simplemente pues baja significativamente esta capacidad de aprovechamiento. Si nosotros observamos, independientemente de que seamos visuales, auditivos o kinestésicos, la actividad de observar nos puede dar alrededor de un 25-26% de aprendizaje. Estos tres son métodos estáticos, es decir, en donde nosotros somos simplemente receptores, 100% receptores. Leímos, escuchamos u observamos. Pero cuando nuestro rol ya no es estático, sino es dinámico, entonces caemos en esta parte y vean cómo se elevan significativamente los porcentajes de aprendizaje y de aprovechamiento. Si dejo de ser estático y me pongo a practicar lo que me han enseñado, pues la práctica nos lleva a más de un 50% de aprendizaje, que es el doble o prácticamente la suma total de estos tres métodos, ¿no? Si nosotros no solamente practicamos, sino que ya lo aplicamos en un entorno real de trabajo, el aprendizaje se eleva casi a un 70% cuando ya lo aplicamos. Una diferencia importante entre la práctica y la aplicación es que a lo mejor en la práctica todavía no me evalúan. Y a lo mejor en la práctica pues simplemente me dicen, pues ponte a entrenar, ponte a ensayar, ponte a ejercitarte en esta medida. Pero algo sucede cuando nosotros conscientemente sabemos que ya me van a calificar por el trabajo que voy a hacer. Y en ese momento nuestro nivel de concentración y nuestro compromiso se eleva sustancialmente, y por eso es que la aplicación ya nos lleva a un rango casi del 70% de aprendizaje en lo que hacemos. Si nosotros, después de practicar y aplicar, lo empezamos a colaborar con otras personas, si compartimos este aprendizaje, si hacemos acciones en conjunto, el nivel de aprendizaje es casi del 74-75%. Es decir, cuando paso del trabajo independiente al trabajo colaborativo, nuevamente se eleva sustancialmente nuestra capacidad de aprendizaje. Y algo que hemos descubierto aquí y que nos da mucha satisfacción haberlo observado, es que justamente este es el principio de las comunidades de aprendizaje. A lo mejor yo he aprendido durante toda mi vida cómo cambiar una llanta, ¿no?, de mi coche. Pero a lo mejor alguien me dice, no, es que hay una forma mejor de hacerlo, ¿no? Y bueno, si acepto que hay otras formas de cómo hacer las cosas, sin duda que esta capacidad de aprendizaje se eleva sustancialmente. Y todavía hay dos. Si además de practicar, aplicar y colaborar, en algún momento me doy la oportunidad de compartir, de transmitir, de enseñar lo que yo sé a alguien más, el aprendizaje se eleva de una manera extraordinaria, más del 80%. Seguramente cada uno de ustedes, en su momento que han tenido la oportunidad de enseñar algo a otra persona, sin duda siempre descubrimos algo nuevo. Siempre. Y que a veces a lo mejor de manera inconsciente no nos habíamos dado cuenta o no habíamos descubierto. Pero el tener esa oportunidad de enseñar algo a alguien más, créanme que nos lleva prácticamente a dominar lo que nosotros hacemos. Y finalmente, si nosotros innovamos en algo de lo que nosotros hacemos, pues prácticamente el aprendizaje es completo. Porque para poder innovar, primero necesito dominar lo que estoy haciendo. Y el dominio pues, nos puede ayudar desde la práctica, la aplicación, la colaboración y la enseñanza. Entonces, esta tabla, que pues ha sido el resultado de muchos años de estar teniendo la oportunidad de aplicar estos métodos y estos programas de aprendizaje organizacional, son algunos de los indicadores que nos han permitido encontrar. La conclusión de esto es que a lo que nos debemos de orientar, pues es a tratar de desarrollar métodos dinámicos de aprendizaje, en donde la gente no esté estática, sino que ellos mismos participen, ellos sean los generadores de su propio aprendizaje. Y entonces este es un modelo, una pequeña tabla que hemos hecho para este fin, que nos ha dado muy buenos resultados. Y bueno, también viene un programa de autodesarrollo, que eso tiene que ver con el programa de competencias, porque algo muy importante es que la competencia no se enseña, se aprende, ¿no? Y generalmente es un proceso de autoaprendizaje el que nosotros llevamos aquí, en lo que se refiere a las competencias. Y hace un momento el ingeniero Gallardo nos hablaba de este modelo, pues que hemos podido diseñar también como parte pues de muchos años de estar trabajando en lo que consideramos la manera de cómo
compartir la información en las organizaciones. Y que curiosamente este modelo se enriqueció en una de las sesiones de la comunidad de aprendizaje de los castores. Al principio empezamos a trabajar solo con 3 niveles, ¿no? Decíamos, pues hay diferencias entre un alegato, entre un debate, una discusión y una conversación, ¿no? Es decir, nosotros hablamos generalmente, y muchos autores, del valor de los diálogos en las organizaciones. Pero sabemos que no todos los diálogos son iguales. Y cada diálogo nos puede dar un efecto, como se menciona aquí, totalmente diferente. Sabemos que si empezábamos con un debate, que ahora son tan comunes, en un debate pues ya hay un diálogo, ¿no? Porque son 2 personas que se escuchan. Desafortunadamente, ¿cuál es el propósito de un debate? Pues dominar al otro. Por cierto, ¿sabían que el origen etimológico de debate es el mismo que combate? Es el mismo origen, combatir que debatir. Solo que el combate pues, generalmente es físico, ¿no? Y el debate es a través de la palabra, ¿no? Esa es la gran diferencia, pero el propósito es casi el mismo. También hay discusiones, ¿no? En donde la discusión pues, es compartir 2 puntos de vista. Y aquí por lo menos lo que buscamos es negociar o acordar algo. El nivel más alto que nosotros encontramos es el de la conversación, en donde lo que buscamos es convivir, aprender, acoplarse. Es como bailar, ¿no? Se necesitan 2 y la voluntad de 2 para que realmente podamos conversar. Si hay uno de los 2 que no quiere conversar, va a ser muy difícil que lo logremos. Y bueno, también hablamos de los alegatos, ¿no? Que es una forma pues un tanto apasionada, ¿no? de debatir. Y recordamos a un compañero de la comunidad de aprendizaje, estábamos armando este modelo poco a poco, llevábamos como 9 o 10 elementos, y de pronto dijo, oye Ulises, pero yo creo que hay un nivel peor que el debate, ¿no? Y dijo, que por cierto, es un alemán, y nos dice, ¿qué pasa Ulises cuando yo le hablo a mi esposa y mi esposa ni me pela? Dice, pues no es ni siquiera un debate, ni un alegato, ni nada de eso. Dijimos, pues tienes razón, hay un nivel que está todavía por debajo de todo esto, que es el diálogo y que es el monólogo. Y que cuando nos pusimos a reflexionar en lo que este compañero nos dijo, en cuántas ocasiones aparentemente estamos 2 personas, supuestamente generando un diálogo, pero en realidad son 2 monólogos. Y al final le decimos, oye, vimos que estuviste un buen rato platicando, ¿qué te dijo? Híjole, pues no me acuerdo. ¿Por qué no nos acordamos? Porque seguramente nunca hubo un diálogo. Me la pasé pensando en lo que yo le quería decir. Y el otro también solamente pensó en lo que nos quería decir. Y jamás hubo el mínimo entendimiento en esta parte, ¿no? Entonces, desafortunadamente es mucho más común generar 2 monólogos cuando 2 personas interactúan de lo que pensamos. Si por lo menos ya se están enojando y gritando y diciendo groserías, bueno, por lo menos ya llegaron a un nivel de alegato, ¿no? Por lo menos ya estoy reconociendo que hay una persona enfrente de mí que me está diciendo cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, ya hay un reconocimiento a la persona que está enfrente. Y en esa medida podemos ir elevando nuestro nivel de calidad del diálogo hasta llegar a una genuina conversación, en donde la conversación significa que no estemos necesariamente de acuerdo los 2, sino que tengamos diferentes opiniones y que haya diversidad. La riqueza de una organización está en la diversidad de las personas. Si todos pensáramos igual, pues diríamos, pues hoy qué piensa José Luis, ¿no? Pues no me canso, ¿no? Al fin, todos pensamos lo mismo y pensamos igual, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que seamos diversos y la diversidad es lo único que genera riqueza en las organizaciones. Por eso es que pues, nos atrevimos a trabajar bajo este modelo que permita conservar la identidad y la diferencia de cada uno de los miembros de una organización, sin que necesariamente estemos todos de acuerdo en lo que cada quien piensa, ¿no? Pues es como a lo mejor nuestros gustos, no sé, por ver películas, ¿no? A lo mejor a alguien le gustan de terror o cómicas o románticas o lo que sea, ¿no? Pues eso está muy bien. Pero el punto finalmente es esto. Lo que queremos compartir pues es que finalmente hagamos una reflexión en la calidad de nuestros diálogos que hacemos no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra familia, ¿no? En nuestra vida personal.
que eso sin duda va a determinar el grado de salud que tenemos nosotros. Yo creo que todos hemos experimentado algún momento en donde decimos, híjole, tienes reunión con tal persona y nada más escucho su nombre y ya me está doliendo el estómago, ¿no? Porque a lo mejor hay situaciones a las que no quiero enfrentarme, ¿no? Y a las que no quiero afrontar. Pero seguramente ha faltado algo de mi parte, ¿no? Por hacer. Y no estamos diciendo que todo sea responsabilidad de uno, pero que sí lo podemos facilitar. Eso sí, sin duda. Y entonces, lo que nosotros buscamos es que a través de modelos como estos, podamos tener una serie de herramientas y elementos que nos faciliten nuestra labor, que de por sí es presionante, estresante y desgastante en las organizaciones, pero que en una buena medida depende de nosotros llevar una vida mucho más sana, laboralmente hablando. Y eso es lo que buscamos, que dentro de las organizaciones tengamos gente sana. Como lo decíamos en la mañana, ¿no? Cada día hay más empresarios que nos dicen, Ulises, pues no necesito especialistas tanto en esto, quiero gente buena, ¿no? ¿Cuál es el perfil que quiero para mi empresa? Pues gente buena, en la que yo pueda confiar. El aprendizaje y las habilidades y el desarrollo, pues tarde o temprano se lleva a cabo. Pero si podemos tener gente buena en las organizaciones, ese es uno de los perfiles que actualmente pues, las empresas más buscan. Claro, esto no significa que solamente con gente buena e incapacitada pues lo vamos a lograr. No, hay mucho que hacer. Pero si podemos empezar con esta cualidad, yo creo que será un paso importante. ¿Y qué significa tener gente buena en las organizaciones? Significa tener gente en quien podemos confiar. ¿Y qué hay más valiosa? ¿Qué es más valioso que la confianza? ¿No? Entendiendo la confianza como ese grado de certeza de lo que yo puedo obtener del desempeño de una persona. Eso es confianza. Porque a veces distorsionamos la confianza. Y a veces ahí me dicen, Ulises, es que no podemos ser tan confiados. Me dice, por ejemplo, ¿tú le darías las llaves de tu coche a un desconocido? Pues no, pero eso no es confianza. ¿Eso qué es? Eso es irresponsabilidad. Eso no es confianza. Porque ¿cómo me voy a atrever a hacer una acción así, pues tan impensable, ¿no? Pero confianza sí, y confianza significa tener un grado muy alto de certeza de lo que puedo obtener en el desempeño de una persona. Y entonces eso es lo que buscamos con este modelo. Eso es algo de lo que nosotros queremos compartirles en este libro, de lo que el talento humano representa y significa hacia las organizaciones, ¿no? Y bueno, como que los... Perfecto, ahí seguimos. Sí, muy bien. O sea, sí sigue grabándose la... Muy bien. Ah, mira, pues aquí veo en tu monitor. Muy bien. No sí, está José Luis. viéndose acá. Muy bien. Pues eso es lo que nosotros queremos compartirles en lo que se refiere a este sistema integral de desarrollo, como nosotros le hemos denominado, y que consideramos que es una herramienta muy valiosa como un master plan que habla de la estrategia, de la ejecución en la empresa y del desarrollo humano. Y que bajo estas tres columnas, sin duda, pues podemos tener aspiraciones tan grandes como cada empresa busque. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y les recordamos que estamos transmitiendo. Si tienen una pregunta o algo que hacer con el micrófono, por favor. También los que están en línea nos pueden acompañar con video o micrófono o pueden escribir su pregunta en el chat y se las transmitimos a los colegas aquí. Y también para hacer un pequeño comercial, pues sí tienen copias del libro aquí los ponentes. Normalmente lo venden a 350 pesos, creo, algo por el estilo. Y 340 y hoy se está dando en 250 para quien haya asistido a Ideas. Pronto también lo tendrán en forma digital, por si alguien quiere escribirles después para preguntar sobre la obtención de un modelo digital. Pero bueno, se abre a preguntas, comentarios que lleguen a tener. Bueno, pues muchas felicidades por su participación y compartir este tema.
Pues yo estoy en el área de la salud. Para mí es un tema bastante interesante, sobre todo en una empresa de salud. Yo trabajo actualmente acá y creo que sería un complemento de la infraestructura, ¿no? O sea, para que el talento humano se desarrolle. Yo creo que también es muy importante ver la estructura y los procesos que se realizan, ¿sí? Y yo creo que sería un tema totalmente diferente, pero creo que el complemento más importante es la actitud de servicio. Y me parece buena metodología para poder empezar a trabajarlo. Muchas felicidades. Gracias. Quisiera comentar que dentro de estos eventos que llegamos a tener, en una de las sesiones de la comunidad y hablando de la salud, dijimos, vamos a aprender a hacer un mapa sistémico con temas que sean libres para cada quien. Dijeron, ¿cómo qué temas quieren que toquemos? Por ejemplo, ¿por qué no ponen la felicidad? La felicidad como la parte central y vayan desarrollándolo, y siempre les pedíamos que hicieran la tarea, que era muy interesante. Por eso decía Ulises, no nomás vengan y se sienten para escuchar, ¿no? Entonces les dábamos tareas. Hay unos mapas que yo seguramente los tengo, tú también los tienes por ahí, que se volvieron muy interesantes, ¿no? La felicidad, la familia como parte central, hablando de la salud desde el punto de vista propio, mi desarrollo en la organización pusieron como parte central. Y hubo un compañero de Veracruz que a él lo tuvimos trabajando en el puerto de Toyohashi, en Japón, en lo que son los patios de los autos, porque ahí llegan los patios, todas las empresas armadoras mandan sus autos a diferentes países. A él le tocó estar en Japón. Y fue muy curioso su mapa sistémico porque él dibujó el mapa de Veracruz. Y entonces decía, bueno, pues yo realmente vengo del área de Veracruz y estoy en una encrucijada porque también me llama la atención donde he estado trabajando, que se llama Japón. Y aquí él desarrolló algo muy interesante porque dentro de ese mapa sistémico hablaba de los pros y los contras en Japón y de los pros y los contras en Veracruz. Y yo le decía, le digo, ¿y qué es exactamente lo que quieres, no? Como la pregunta que comentaba en la mañana de Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega a la encrucijada y le dice al gato, pues, ¿qué camino tomo? Y le dice, pues, ¿cómo para dónde vas? Dice, no sé, pues entonces agarra cualquiera. Él estaba en un problema realmente familiar, de salud, de estrés y de desarrollo organizacional que no sabía qué iba a hacer. Le digo, bueno, desarrolla tu mapa. Lo vimos, trabajamos con él, dice, estoy consciente que mi esposa, que es japonesa, vivían aquí en Puebla, y los dos niños no van a tener en México lo que vamos a tener allá. Híjole, ¿y qué has pensado? Se puso a ahorrar, hizo un plan en donde ahorró, compró el boleto de avión un año antes para que saliera a bajo costo. Todo eso nos lo platicó y eso nos enseñó a todos cómo hacer una planeación, pero en donde te llevas en esas decisiones y en esa solución de problemas que son competencias, realmente a la familia, a las que dependen de ti. Nos dije, oye, este ejercicio está muy interesante porque al final hay más gente dependiente de la decisión que él va a tomar. Finalmente se decidió irse a Japón. Se fue no como empleado de esta industria automotriz, se fue realmente a Japón, se fue otra vez a Toyohashi. Estuvimos en constante comunicación. Su suegro lo quiere mucho, la verdad, lo aprecia mucho a Pepe. Empezó a trabajar otra vez en los puertos como lavador de autos. Así es el mexicano, dice, yo voy me la rifo, ¿no? Sus suegros lo apoyaron, se fueron para allá. Ahora es otra vez el representante de los autos de Norteamérica en Japón, porque conoce muy bien el español, habla muy bien el inglés, otra competencia, habla bien el japonés, su familia vive allá. Y todo fue
dentro de las comunidades de aprendizaje, en un diagrama sistémico, él tomó una decisión que realmente favoreció mucho su salud, porque además aquí ya tenía problemas de salud su esposa. Incluso alguna vez en esa sensación de estrés, de tensión y de saber qué voy a hacer con los hijos, pues chocó con el coche de una manera grave. Al final él tuvo que ver de manera sistémica cómo le hago para resolver esto. Entonces sí, desde el punto de vista salud, y hay unas partes en el capítulo 2 muy interesantes que vienen referente a eso. Sí. Gracias. Claro. Así es. Y hay cosas que suman y hay cosas que restan. Por eso cuando hicimos ahí el ejercicio, hay cosas que restan, hay cosas que suman y a veces se necesita apoyo, ¿no? Ahí viene el ejercicio. Sí. Ahí vienen dos casos. Aplicamos los diagnósticos sistémicos. Y sí, efectivamente, ese es el punto, ¿no? Es decir, el pensamiento sistémico a lo que se refiere es cómo todas las variables o factores del sistema influyen en el resultado, sea positivo o negativo. Lo importante es encontrar cuál es la variable que más impacto está teniendo, hacer una intervención en esa variable y revertir el efecto del sistema. Sí, de hecho nos hacen también una pregunta en línea que, pues como cualquier modelo, nada es perfecto, Nada ¿no? es perfecto. Sí. Entonces, que si han encontrado dentro de las aplicaciones en la industria algún inconveniente o desventaja o cosa que se aleja del ideal de este modelo cuando en realidad estamos trabajándolo con gente. Sí, muchos. Y algunas de las variables es, por ejemplo, parte de la filosofía de este pensamiento sistémico y de la biología de las organizaciones, que es otra teoría, la del doctor Humberto Maturana, en la que también nos hemos fundamentado, dice que lo primero es dejar de hablar de aspectos negativos, como por ejemplo el enfoque al error o el enfoque al culpable. Si en lugar de utilizar palabras como este fue tu error y tú eres el culpable, y usamos términos como resultado no deseado y grados de responsabilidad, cambia sustancialmente el entorno y el clima en las organizaciones. Si en el pensamiento sistémico dice, en los sistemas no hay errores, hay resultados deseados o no deseados. Cuando nosotros tomamos una decisión, no tomamos una decisión pensando que esa decisión va a ser un error, jamás. Tomamos una decisión convencidos de que esa acción me va a llevar al resultado que deseo. Pero si a lo mejor no conozco o no identifico algunas variables y que esas son las que me llevan a un resultado no deseado, créanme que cambia totalmente el entorno a decir, ¿tuviste un resultado no deseado? A decir, tuviste un error. Y la segunda parte, el enfoque al culpable. El culpable es una persona que ha cometido un delito. Y en la legislación así está tipificado. Un culpable es un delincuente. En las organizaciones no hay culpables. Hay personas que tomaron una decisión que los llevó a un resultado no deseado y tienen un grado de responsabilidad por el cual tienen que responder, ¿no? Y eso cambia diametralmente las cosas. No hay culpables, hay grados de responsabilidad. Y en una organización las decisiones no las tomo yo solo. A lo mejor mi responsabilidad fue del 60%, pero hay otras dos personas que tuvieron el 30% y el 10%, ¿de acuerdo? Y qué bueno que nos hacen esta pregunta, porque son algunos de los principales, pues más que obstáculos, ¿no? Son una de las principales variables que no nos facilitan la aplicación de estas metodologías. Y yo sé que no es fácil cambiar, hay que cambiar nuestro modelo mental, que es lo que habla Peter Senge, que un modelo mental es una creencia muy arraigada acerca de nuestra realidad. Pero hay quien insiste en hablar de errores, de culpables, ¿no? Y de sentencias. Y entonces se castiga al culpable y no
necesariamente se aprende de un resultado no deseado. En la experiencia que hemos tenido, realmente cambiar esa terminología ha transformado sustancialmente la dinámica de nuestras organizaciones, ¿no? Y gracias por la pregunta, fue muy atinada. Quisiera complementar algo referente a esto también que sucede en las organizaciones, y es, desde hace muchos años en el libro de Eliyahu Goldratt, que se llama La Meta, uno de los temas, este tema de qué restricciones se encuentra uno, pues la teoría de las restricciones existen realmente palpables y viviendo dentro de las organizaciones, ¿no? Y hay veces que dentro de la organización también no alcanzamos o la gente no alcanza a comprender el esfuerzo que se tiene que hacer de manera colaborativa hacia el enfoque de metas, ¿no? Dice, pues me llegó la solicitud de compra y pues yo la compré. Al final y al cabo no sé para qué más la quieren, ¿no? Ahí estaba, pero no hay el enfoque colaborativo de reunirse para saber si lo que están haciendo va en función de la meta. Y la teoría de restricciones que dice Goldratt es bien fácil. La fuerza que tienen las organizaciones es directamente proporcional, como si fuera una cadena, al eslabón más débil. Y si ese eslabón débil lo podemos encontrar, seguramente la restricción la vamos a disminuir y van a mejorar los resultados. Entonces, dentro de las organizaciones, esa teoría de restricciones a veces solamente la encontramos con el diagnóstico, porque ahí nos damos cuenta dónde está el problema y qué es lo que tenemos que hacer para poderlo resolver. Si no, aunque todos hagan un gran esfuerzo por lograr la meta, hay alguien que detiene toda la cadena de la meta. Sí. Adelante, por favor. Sí. Bueno, primero, gracias por estas pláticas. No solamente, bueno, los que tenemos una línea de formación organizacional, siempre agradecemos que nos vengan a refrescar y a volver a poner los pies en la tierra sobre lo que a lo mejor alguna vez leímos, escuchamos o aplicamos, y no necesariamente lo estamos aplicando ahorita. Siempre se agradece. Me hubiera encantado que hubiera mucho más foro, porque deberían ser casi obligatorios con estos temas, porque parten de un fin común y que pues vivimos y trabajamos en una organización donde, pues, lo voy a proponer, donde esto es la línea medular, ¿no? Mi pregunta va hacia, nos ponen muchos ejemplos en la parte de, por ejemplo, de empresas que son industria, ¿no? Y al final del día es una industria automotriz o una industria que desarrolla, no sé, maquinaria, ¿no? Pero teniendo empresas y organizaciones como es una universidad, en donde no hay como resultado final un automóvil o una línea de producción de embarques con procesos a lo mejor más estandarizados, que a lo mejor los estándares van muy a pie y muy a la mano en lo que se le va presentando el entorno, y donde a veces es tan poco tangible como el resultado de nuestro trabajo. Digo que al final es el alumno de nuestra acción y nuestro posicionamiento, y ¿no? Pero en una organización donde a veces ni siquiera se ve como organización per se, o sea, con todos estos elementos, y que el resultado es a veces tan difícil de decir el coche salió con llantas o sin llantas, o tiene una falla o no, ¿qué cambiarían o qué le pondrían al modelo o adecuarían para este tipo de organizaciones? Que bueno, hoy por lo menos yo, pues me encuentro trabajando en una organización así, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante esta parte. Más allá de si el producto es tangible, si es un bien, si es un artículo, o si es un servicio, o si es algo tal vez un tanto más abstracto, como tú lo mencionas. Lo que sí para nosotros es muy claro es que se tenga perfectamente bien definido cuál es el resultado al que queremos llegar. Y en la medida que la organización puede definir claramente su visión, su misión, sus metas, los indicadores de cómo va a evaluar ese resultado, cualquiera que sea, eso nos permite que estas metodologías
y que estos sistemas y estas herramientas le permitan a la organización, ya no hablando de empresas, sino a la organización, lograr sus propósitos. Y eso es lo que nosotros nos atrevemos a compartir de estos principios que son aplicables en cualquier entorno. Simplemente hablamos como organización. Y a lo mejor un caso es que puede aplicarse incluso a nuestra propia familia. Si en nuestra familia es claro la visión, la misión, la normativa, nuestras reglas de operación, ¿no? Yo creo que podemos tener una familia mucho más sana, más colaborativa, ¿no? Con mucho mayor comunicación. Y por qué no decir, bueno, pues nuestra visión es que seamos personas sanas y amorosas, como dijera don Humberto Maturana, ¿no? en su teoría, que es algo que desafortunadamente hemos perdido. Y hay una frase que dice que no hay acción humana que no sea impulsado por el amor, entendiendo el amor como esa emoción fraternal de un deseo genuino de bienestar por mis semejantes, ¿no? Y todos lo hacemos por eso, que a lo mejor lo traducimos en bienes, que a lo mejor lo traducimos en fierros o en lo que queramos nosotros verlo, pero al final de cuentas hay algo, ¿no? Pero parece que ahora nos da pena decir que lo que hago es por amor a mis semejantes, ¿no? O como que ha perdido ese valor y ha perdido esa trascendencia y nos volvemos artificiales en el sentido de nuestro trabajo. Por eso lo que queremos nosotros remarcar en el libro es que lo que queremos es que el talento humano que existe en todas las personas, sin excepción, en todas hay talento, cómo lo armonizamos, cómo le damos ritmo y cómo podemos lograr que esa persona se sienta satisfecha primero consigo misma, con la empresa en donde trabaja, ¿no? Y con todo su entorno, ¿no? Entonces, yo creo que son algunos principios que sí podemos aplicar de manera universal a cualquier organización y yo creo que podríamos o deberíamos empezar por nuestra propia familia, ¿no? Alguna ocasión en la empresa vinieron ejemplos del Balance Scorecard. Yo siempre he puesto a la familia como la parte toral importante de un negocio, porque además se tiene que firmar, ¿no? Entonces llegamos con el mero y pues fírmale porque esto va en serio, ¿no? Y como va en serio es el formar un primer negocio, ese es nuestro primer negocio. Y alguna vez decían, ¿y cuál debería de ser la visión, la misión y las normativas de la empresa? Lo que los líderes modelen y definan para esa empresa. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis hijas, ¿no? Que estudiaban aquí, decían, es que la maestra Emma dice que con 7 ya la hicimos. Y le decía a mi esposa, no, ¿sabes qué? Quiero que saquen 10. Porque al principio no trabajan, no van a otro lado, y lo que viene a futuro no es de 7 y no es de 8. Esfuércense por sacar el 10. Al inglés. Entonces, la visión es muy interesante. La misión es todo lo que hacemos todos los días por lograr la visión. Lo que dice Ulises, nos hemos encontrado con empresas así de chiquitas como es la familia, por eso es tan importante la familia. Tan importante en el sector salud. Si no partimos de esa parte importante familiar, no salimos adelante como mexicanos. Yo decía en la mañana, acuérdense que hay cosas que se maman en la vida, ¿no? Son de mamá y papá y hay cosas que nos enseñan responsablemente, párate temprano, hoy haz tu cama. Hay cosas que empiezan ahí en ese sector chiquito y se duplican con el ejemplo. Por eso decía Ulises, las competencias no se dan de manera teórica, se aprenden, se desarrollan, se muestran. La iniciativa, por ejemplo, ahorita se fue la luz, ¿no? Y por iniciativa, el doctor se paró y dice, pues déjame ver qué pasó. Por iniciativa, se ven, esas sí se ven solamente. Entonces sí son muy importantes. Y voy a irme a una empresa grande, Toyota, 1985, yo estaba en Ford, ahí en México. Unos jefes míos fueron a Japón y decían textualmente que estaban en Toyohashi, entraron y vieron a un señor barriendo. Y la pregunta fue, ¿por qué estás tú aquí? Porque quiero que la Toyota sea la empresa número 1 del mundo. Por eso barro de allá hasta acá y la limpieza tiene que ser excelente.
Híjole, ¿ese es lo que está pensando el barrendero? Esa es su misión, para esa visión de esa empresa, para ser la número 1. ¿Y qué creen? Sigue siendo la número 1. Más de 10 millones de vehículos hace por año Toyota. No le puede pegar. Una vez nada más le pagó General Motors. General Motors porque tiene como 10 divisiones. Lo que viene en innovación, la visión que tienen ahorita las empresas. Hagamos un cambio por los energéticos. El tema de lo que fue un libro que salió por ahí de los 80s, que se llamó, también con los japoneses, La máquina que movió el mundo, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de toda la industria automotriz. Llegaron una ocasión y me fueron a ver unos investigadores que venían de Sachsen y del sur de Alemania, y me decían, es que estamos haciendo la antítesis del libro de La máquina que movió al mundo. Ahora se llama El mundo que movió a la máquina. Por eso es que nosotros ahorita, combustibles, el petróleo y todo eso, ahora como visión macro no sé si estamos correctos para hacer una refinería de gasolina, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es estar pensando en híbridos, en eléctricos. Hay quienes avanzan 3 pasos en lo eléctrico y se regresan 4, porque las baterías de litio son súper, mega contaminantes. Y algo que queríamos hacer se va para atrás. El esfuerzo por ahí de los inicios de los 90, de quitar de los autos todas las partes cromadas. El cromo es muy agresivo, se quitó. Todos los autos nuevos que ustedes ven ya no traen las defensas cromaditas como los bochitos, ¿no? Todas son de policarbonatos, de plásticos, innovaciones que han ido en función de la visión de la empresa. Entonces, esa visión tiene que estar en diferentes niveles. Dice una de mis hijas ayer, oye mamá, con esto del temblor, ¿qué hacemos? Y estábamos ahí reunidos, y dice mi otra hija, acuérdate que quedamos que nos vemos acá en la casa de mis papás, y de aquí tomamos una decisión. Son normativas de familia. Eso sí nos pusimos de acuerdo. Entonces sí es bien importante, visión, misión, valores, normativas, y luchen en su misión por lograr la visión. Eso es muy importante. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice, me encanta este tema, porque bueno, mi línea es esta, por estar en la parte del área de la salud, y escuchándolo yo lo relaciono con el trabajo que yo tenía. Yo trabajé en el Hospital para el Niño Poblano, sí. Estuve 10 años, yo soy pediatra, sí. Y pues sí podemos trabajar con armonía. Vuelvo a lo mismo, los limitantes son los recursos, la infraestructura, en el sentido de que yo podría canalizar a un niño la vía intravenosa, pero no contaba yo con el catéter. Correcto. Que tenía yo, ¿no? Sí. Los indicadores para la atención son un niño por, un paciente por enfermera, por ejemplo, y eran 3. Sí. Y entonces a mí me estresaba mucho escuchar los ruidos de los aparatos, sí. El sufrimiento de los niños, observar los procedimientos invasivos, y entonces esto es la limitante que yo señalaba, ¿no? Entonces, para lograr esto, yo creo que en una empresa sí se empieza por una visión, todo lo que integra una filosofía. Sí. Pero luego viene la infraestructura, que son los elementos bien importantes en todas las empresas educativas, salud y todo lo que puede ser. Y la otra, los procesos que hay que trabajar, ¿no? Y entonces, lo decía aquí la maestra, el sistema, ¿no? El sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Y aquí me refiero a que el sistema que falla es el sistema de los recursos materiales que hay que tener, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que seguir trabajando con todo esto. Sí. Y lo mismo lo que dice la maestra, como que nos vienen a mover un poquito, ¿verdad? Para no hacer omiso esta parte y seguir trabajando con ese talento.
Sí. Muchas gracias. Muy interesante. Hay una frase que encontré de alguien: en las empresas y en las organizaciones nadie es eterno, y de momento alguien se va, ¿no? Y llega otro, y me gusta mucho una frase que decía uno de los exgerentes de la empresa automotriz, dice: no me voy a quejar por lo que tengo, voy a empezar a construir con lo que me dejaron y voy a ir con la visión de poder alcanzar mis metas. Eso es lo que tengo que hacer. Pues muchísimas gracias. Sí. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. En un par de semanas seguramente esto estará en YouTube. Les recordamos que la plataforma en línea sigue todavía en transición. Todavía no acaban de instalar el nuevo sistema, entonces cuando el sistema esté listo, les llegarán los correos para poder bajar sus constancias. Y por lo mismo no tenemos las constancias ahorita de los colegas, pero tenemos su regalo de agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Excelente anfitrión. Gracias, Juan. Muy Muchas amables. gracias. Mucho gusto. Muy amables. Muchas gracias. Hagas el libro. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP.